buenos días o buenas tardes. Vamos a estar comenzando lo que sería la unidad 2, que trata el tema de la electricidad. Y en la lección número 1 vamos a estar hablando de los elementos de un circuito básico. Es un circuito básico en términos de los elementos mínimos que se pueden tener para tener lo que nosotros consideramos un circuito. Tenemos que comenzar definiendo qué es la electricidad. Como les puse aquí, es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. En realidad, pues es el estudio de los electrones a través de diferentes medios o lo que se llama, ¿verdad?, conductores o semiconductores, porque no puede haber movimiento de electrones en materiales que son aislantes. Entonces se estudian esos fenómenos a través de esa interacción con los diferentes cuerpos cuando se les es aplicada una fuerza. Generalmente a mí me presenta mucho esta confusión entre lo que es electricidad y electrónica, principalmente cuando se trata de ingeniería. No entienden la diferencia entre un ingeniero en electrónica y un ingeniero eléctrico, y son visiones completamente distintas de campos hermanos. La electricidad trata lo que es el fenómeno desde su generación hasta su distribución y todos los elementos que se conforman para lograr esto. Eso no quiere decir que dentro del campo de la electricidad no necesitemos de elementos de la electrónica para nosotros poder hacer el trabajo. De igual manera, en la electrónica se trata lo que es los circuitos impresos y la manipulación de ondas y señales. Vamos a definir, les puse aquí lo que es circuito pasivo para electricidad y lo que es circuito activo. Por ejemplo, cuando usted tiene una bocina, la bocina dentro de sí, si usted la tiene conectada, por ejemplo unos audífonos, que también es una bocina, no lleva una batería para funcionar. Sin embargo, cuando usted le aplica algún tipo de señal que viene saliendo de su equipo retransmisor de música, pues entonces este produce un sonido que usted puede escuchar. Pues eso sería un circuito pasivo, que no depende de un voltaje adicional. Sin embargo, podemos ver en el mismo caso un micrófono que a veces llevan batería, porque tienen ciertas cosas que tú puedes controlar, por ejemplo el ruido externo con un tipo de cancelación de sonido, y entonces eso lo convierte en un circuito activo. Depende de una fuente de energía adicional a la señal que se le está ya transmitiendo, y eso es un circuito activo. En la parte de abajo incluyo dos fotos desde otro punto de vista, donde trabajamos la electricidad en términos de lo que es generación, transmisión y distribución de energía. Y en el lado derecho, pues puse unos hombres de muñequito trabajando, ¿verdad? Sería imposible en lo que sería un circuito impreso. También lo podemos ver desde el punto de vista de que la electrónica es algo a nivel de un micro y la electricidad es algo a nivel de un macro. Es importante que se le explique a los estudiantes los efectos de la electricidad en nuestras vidas, ¿verdad? Este fenómeno, ¿qué problemas puede traer? Y nosotros, cuando tuvimos el paso del huracán María recientemente, pues nos dimos cuenta de cómo se afectaba nuestro diario vivir sin este servicio, ¿no? Sin este fenómeno. Y vimos cómo los alimentos se escasearon, cómo el sistema económico se fue en picada,
cómo esto afectaba la transportación, las medicinas, cómo teníamos problemas en los hospitales, nuestras comodidades en el hogar se veían limitadas, la tecnología en sí, ¿verdad?, era inexistente, pues no teníamos celulares, no teníamos televisores por falta de esto, no había comunicación porque no había energización del sistema, y cómo esto causó un efecto en la población. Nos dimos cuenta cómo las personas salían de Puerto Rico desesperados, y gran parte en medida que no teníamos el servicio eléctrico. Como servicio en Puerto Rico y en Estados Unidos hay dos entidades de gobierno que son las que representan de manera oficial lo que es la distribución, ¿no?, de la electricidad. En Puerto Rico está la Autoridad de Energía Eléctrica, también le conocemos como PREPA, y en Estados Unidos tenemos el Departamento de Energía, el DOE. Ese sería entonces a nivel federal. Cuando vemos que hay proyectos del DOE para Puerto Rico y lo que es energía eléctrica, pues es el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y aunque allá ciertamente hay cierta privatización en ciertas áreas, todo es controlado a nivel de gobierno de una manera, ¿verdad?, centralizada, que allá se puede dar ese tipo de, por ejemplo, ellos en vez de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es una sola compañía, pues ellos sí pueden tener varias compañías dado la extensión de su terreno, y dividen lo que es el grid de servicio en tres grandes redes. Tienen el oeste de los Estados Unidos, tienen el este, y curiosamente tienen a Texas separado. Hay un edificio en Texas que no recuerdo su nombre en este instante, que recibe electricidad de las tres redes al mismo tiempo y se considera uno de los edificios más seguros a nivel, ¿verdad?, de que es infalible, de que se le puede ir la luz, ¿verdad?, ya que tiene un sistema de backup prácticamente doble. Y por eso es que nosotros debemos estar claros cómo la energía se consume en un circuito eléctrico, porque miren, todos los aparatos en nuestro entorno, de nuestro diario vivir, que utilizan la electricidad. Prácticamente todo lo que nosotros hacemos gira en torno a la electricidad. En esta lección, pues yo básicamente estaba buscando explicar estos elementos de un circuito simple. Lo que es la resistencia generalmente representa la carga, es el equipo que uno le conecta. Es lo que va a causar que yo gaste más o menos electricidad. Si mi fuente no necesariamente tiene que ser de generación, no. Si mi fuente que yo estoy utilizando es de corriente alterna o directa, lo vamos a ver ahora qué es eso. ¿Qué es mi corriente? Aquí les tengo una definición breve, pero lo vamos a ver más detallado adelante. Y los vatios, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como los watts, es la energía que finalmente nosotros consumimos, y pues en esencia es lo que nos cobra la Autoridad de Energía Eléctrica. Y digo en esencia porque ellos no nos cobran los watts nada más, y no me refiero a los otros detalles de consumo. Lo voy a explicar más adelante y lo van a entender un poco mejor. La corriente, pues en esencia, aquí les dejo la definición, la pueden ver, la pueden estudiar. Pero en esencia la corriente se refiere a la cantidad de electrones que se están moviendo, que están circulando. Y digo circulando en el sentido de un instante. ¿Ok? Generalmente cuando hablamos de corriente, la medida se toma en base a la cantidad posible que podría haber de corriente en una hora. Aunque nosotros lo podamos
estar midiendo solamente en unos instantes. El símbolo que se utiliza es el ampere. El ampere generalmente, como les dije, está dado en base a la cantidad de amperes que se consumirían en una hora. Y la letra que se utiliza para su símbolo es la I de intensidad. Hay veces que la van a encontrar en minúscula, hay veces que la van a encontrar en mayúscula. Eso no tiene que ver nada. Yo mayormente la uso en mayúscula, aunque aquí el libro la coloca en minúscula. La corriente, ¿qué es eso de si es corriente continua o directa? Bien, aquí hay una definición, yo les voy a dar otra. Tenemos corriente continua cuando los electrones fluyen en una dirección del conductor. Me explico. Si usted tiene una bombilla, la bombilla tiene, si usted la va a conectar, tiene dos puntitos o dos cablecitos que serían el positivo y el negativo. Pues la corriente, esos electrones van a ir del negativo al positivo, van a ir en una sola dirección y van a ir de manera constante en esa dirección. De lo contrario, si usted tiene una bombilla como la de su casa, que es una bombilla de corriente alterna, el electrón lo que hace es que se mueve, por así decirlo, en una dirección y luego vuelve para atrás. O sea, regresa por la misma dirección donde vino. Es como si fuera un movimiento oscilatorio. Y entonces eso es lo que produce el ir hacia el frente y hacia atrás en el tiempo. Esta gráfica que nosotros vemos aquí, él se mueve en una dirección en un tiempo determinado y vuelve y regresa y vuelve y sube y regresa. Y eso es algo bien interesante. Les quiero mencionar que les dejé dos videos, ¿verdad? Hay un video que básicamente es la vida de Michael Faraday. Michael Faraday es quien inventa el generador, el motor, entre otras cosas, ¿verdad? Van a ver el video. Y Michael Faraday, su generador y su motor era de corriente directa, ¿verdad? Más adelante, podríamos decir que de manera reciente en nuestra historia, Nikola Tesla inventó un generador de corriente alterna. Y entonces eso se convirtió en lo que es el estándar de nuestro sistema actual. Básicamente ahora todo nuestro sistema es de corriente alterna. También les dejé un video de las cosas que sucedieron a nivel histórico y a nivel social a causa de ese acontecimiento. Si lo quieren ver desde ese punto de vista, es un documental muy interesante desde diferentes campos de estudio. No solamente tenemos que estar hablando de la electricidad, sino de los impactos sociales que esto tuvo en lo que fue en el siglo XX, y es algo que usted puede estudiar en diferentes cursos, no solamente en los cursos tradicionales de STEM. Bien, aquí les estoy dejando un videito, a ver si se ve. Ahora mismo no lo estoy viendo porque no estoy utilizándolo en la computadora donde lo creí, por error no guardé el archivo correctamente. Pero si usted tuviera un circuito de corriente directa, el electrón saldría de lo que nosotros le llamamos el polo negativo o el lado negativo de la batería o pila, y él saldría por aquí, ese electrón que está acumulado en este lado de la batería, y sale por aquí, y él busca a través del cable o del conductor un camino y va a la parte positiva. En el análisis de la electricidad muchas veces nosotros ponemos la corriente saliendo del polo positivo hacia el negativo,
Y eso es válido en el análisis del circuito. Pero para los que estén interesados en lo que es el fenómeno físico, desde la perspectiva correcta, desde el estudio del fenómeno, el electrón siempre sale de un menor potencial y busca moverse a un mayor potencial. Creo que los electrones son un poquito como las personas, uno busca ir a estar mejor, no a estar peor. En el caso de la corriente alterna, tenemos un fenómeno bien interesante que va a tener repercusiones más adelante cuando ustedes vean un video que les dejé del transformador. El electrón sale en una dirección, vamos a decir que salió en este caso hacia arriba, y estuvo un tiempo bien pequeño, le voy a dar el tiempo para nuestro sistema eléctrico, sería 1 entre 60 de segundos, y entonces vuelve, y una vez sube, vuelve y regresa para atrás. ¿Okay? Así que tenemos un movimiento de electrones en una dirección y en 1 entre 60 segundos cambia. O sea, lo hace cada segundo 60 veces. ¿Okay? Algo sumamente interesante. Y esto pues tiene unas ventajas, unas bondades y podríamos decir unas desventajas, pero crea unos fenómenos más adelante que no vamos a poder quizás estudiar en el estudio, pero es el fenómeno de la inducción. Cuando esta corriente pasa cerca de otros metales, induce o genera un campo eléctrico, y este campo eléctrico a su vez genera un voltaje. Y es lo que hace posible que nosotros tengamos transformadores en nuestro sistema y otro sinnúmero de dispositivos. En términos de lo que es la resistencia, como les dije ahorita, la resistencia es el equipo que nosotros estamos conectando. O podemos tener resistencia de manera típica, o sea, podemos tener un elemento directamente resistivo, como lo que sería una tradicional resistencia como la que les voy a enseñar más adelante. O una resistencia podría ser la hornilla de nuestra estufa, podría ser una bombilla, podría ser una plancha, un blower o cualquier otro equipo que nosotros estemos conectando. Y también nosotros le tendemos a llamar carga. Naturalmente, si nosotros tenemos un equipo que consume poco, tiene una resistencia grande, y al tener una resistencia grande gasto poco porque no me permite que pase mucha corriente. En el caso de una resistencia, como por ejemplo vamos a decir la de una estufa eléctrica, gasta bastante, ¿verdad? En comparación con algo más pequeño, pues esa estufa tiene una resistencia de una medida en ohmios más pequeña, y entonces como tiene una resistencia menor, mis electrones fluyen de una manera más fácil y gasto más, ¿verdad? Se ve reflejado un gasto más alto en mi factura. La resistencia de los cables eléctricos va a ser menor para cables gruesos y va a ser mayor en cables largos. Porque si usted tiene, vamos a verlo como si fuera una tubería de agua, y usted tiene que pasar un galón de agua a través de una tubería, pues si usted tiene un sorbetito para uno pasar un galón de agua, se va a tardar, versus que si yo tengo un tubo de un desagüe de agua bien grueso, el galón de agua lo voy a poder sacar de una manera rápida. Así que voy a tener una menor resistencia al flujo a través, ¿verdad?, de una tubería, si lo quieren visualizar así gruesa, versus si tuviéramos una tubería bien fina y limitante. Pero a medida de que tenemos un cable bien largo, también eso nos va a afectar. Si tenemos un cable muy largo, un trayecto muy largo, pues va a aumentar. Así que pues en general, siempre que usted esté trabajando con cable, pues usted debe tener el cable que sea lo más grueso, que como yo le digo a la gente, sale más caro, pues lo más grueso que usted pueda comprar en el cable, que se le pueda poner sin que sea algo exagerado, y lo más corto, siempre y cuando pues cumpla con la medida mínima que nosotros necesitamos. Así que no debe haber un exceso de cable, eso está mal.
Aquí les estoy dejando unos ejemplos de lo que son resistencias típicas, ¿no? Más allá de los ejemplos que le di, como una hornilla de una estufa, una plancha, una bombilla, ¿verdad? Aquí estamos, esas resistencias que nosotros hablamos típicamente en el salón de clase, que tienen diferentes usos, ¿verdad? Por ejemplo, poder cambiar el voltaje que yo necesito. Por ejemplo, si yo tengo un LED, los LED, lo voy a hablar más adelante en un video cuando estemos en la parte de electrónica, pero los LED se define su voltaje por su color. Y entonces muchas veces tenemos una fuente de voltaje más alta de lo que nuestra bombillita LED necesita, y si nosotros le aplicamos la batería directamente la quemamos. Y entonces para nosotros bajar ese voltaje, bajar ese potencial, frenarlo un poco, podemos utilizar una resistencia, no tenemos que recurrir a ningún otro elemento, porque cuando estamos trabajando con voltaje directo, de corriente directa, no se pueden utilizar transformadores. Por lo tanto, yo tengo que utilizar una resistencia para bajar mi voltaje. Aquí hay diferentes tipos: una resistencia de carbón tradicional, una resistencia gruesa, ya por ejemplo los vemos aquí, ¿verdad? En lo que son circuitos integrados, en lo que son circuitos SMD, que son los Surface Mount, ¿verdad? Estos son Surface Mount todos. Esta es en otro tipo. Esto que tienen, cuando vean elementos así, son una plaquita en aluminio para ayudarles a disipar el calor. Y así evitan, ¿verdad? Generalmente esto, si el equipo tiene lo que le llaman una cajita o un enclosure en aluminio, pues cuando uno lo pone con un tornillito a ese enclosure, entre ese enclosure y ese elemento resistivo le ponemos una pasta que nos ayuda a transmitir el calor y a sacarlo del interior del sistema. Así que cada cosa, ¿verdad?, tiene un propósito. Estas son también Surface Mount de la fina. Estas son con propósitos especiales. Este que está aquí, si no me equivoco, es una resistencia que utilizan los aires acondicionados de los carros. Y hay diferentes tipos, ¿verdad? Esta, por ejemplo, se utiliza mucho en audio y es una resistencia que se utilizan en los crossover pasivos para regular, hacer lo que es el damping ¿verdad? Cuando me refiero al damping, es que nosotros tenemos en una bocina frecuencias que son altas, se escuchan finitas, y tenemos frecuencias gruesas como es el bajo. Y cuando una señal las transmite por ejemplo, lo que es una bocina, la bocina tiene diferentes elementos para reproducir el sonido, altos y bajos y a veces medios. Y entonces, cuando esa bocina se diseña, a veces las frecuencias finas suenan más alto que las gruesas o viceversa, y entonces el circuito utiliza una de estas resistencias para modular, ¿no?, que sea pareja ese volumen, si se podría llamar, entre las dos. Y hay unas que son ajustables, que usted puede regular la cantidad de resistencias. Aquí caerían también lo que son los rheostatos, los potenciómetros. Hay unos que son de tornillito en los circuitos. Bien, aquí les enseño un ejemplo de cómo matemáticamente las resistencias de carbón uno puede saber su valor. Las otras resistencias, la única manera es o midiéndolas o por medio de un número que traen de identificación. No hay un método matemático para calcularla. Pero en un board electrónico o un circuito pasivo que utilice resistencia, nosotros podemos saberlo por medio del código de colores. Lo voy a enseñar más adelante, pero quiero que vean a lo que me refiero. Va a tener, estas resistencias vienen de 4, de 5 y de 6 bandas. Como ejemplo les voy a dar la de 4 y la de 5 porque no vamos a trabajar ejercicios de esto, pero quería que lo conocieran por si lo quieren tocar en alguno de sus cursos. Típicamente cada color va a tener su valor, y los más importantes me atrevo a decir yo que son los primeros. El último pues no es tan importante, en el valor no tiene ninguna importancia, ¿verdad?
pero en la realidad pues sí es importante, pero no importa para saber el valor. La primera banda va a poner un dígito aquí correspondiente a su color, en este caso es un color marrón. El color marrón vale 1. A ver si lo puedo... yo lo puse más adelante resuelto. ¿Ok? Esta es simplemente la plantilla que vamos a utilizar para resolverlo. Usted simplemente utiliza esta... Esto es la plantilla de abajo, me refiero. Esta partecita de aquí es mi plantilla para yo resolver cualquier resistencia de 4 bandas. Pues yo voy a tener mi valor que yo tenga del color marrón y lo voy a colocar aquí. Mi color negro va a tener un valor en la tabla, lo voy a colocar aquí y lo voy a multiplicar por 10 elevado, esto es un exponente, al color que yo tenga aquí. Y eso me va a dar el valor en ohmios. Esta banda que está aquí, que sería la última, en una resistencia de 4 bandas, es color oro o color plata. En casos de resistencias bien antiguas no existe y podría ser una resistencia de 3 bandas, sería algo bien raro, pero existen. Y les voy a explicar, ¿verdad?, lo que es el valor. Esa primera banda entonces, según su color, va a tener un valor en esta escala. En el caso del ejemplo teníamos una color café o marrón que tenía un valor de 1. La segunda banda de nuestro ejemplo era negra, tiene un valor de 0. Y mi tercera banda, voy a mirar para atrás para que la vean, era roja, ¿verdad? Roja tiene un valor en la tabla de 2. Si usted coge el número 10 y lo eleva al 2, o sea, al cuadrado, sería como multiplicar por 10 por 10. Entonces 10 por 10 es 100. Y por eso ellos le ponen aquí para el color rojo que va a estar multiplicando usted por 100. A mí no me gusta utilizar simplemente la tabla porque yo entonces me tendría que estar aprendiendo a adicionar al valor de los colores el valor de lo que es cada uno de los colores en el multiplicador, y eso a mí no me agrada. En el caso de los colores a mí me gusta porque yo me aprendo esto de otra manera, que pues ahora no tengo tiempo de explicarlo porque se me va la clase. Pero por ejemplo les voy a dar un ejemplo del método que yo utilizo para aprendérmelo. El color verde tiene 5 letras, pues vale 5. El color violeta tiene 7. El color gris lo repito 2 veces y gris son 8 letras, ¿verdad? Y pues comienzo con los estudiantes a relajar con los otros colores y con diferentes cosas lo utilizo pues para que se aprendan el valor de cada uno de ellos. En términos de la última banda, la tolerancia es cuánto puede variar de mi valor medido o de mi valor real esta resistencia. Si es una resistencia que va a ser de 100 ohmios y puede variar 10, porque tiene una banda plata, pues puede variar, cuando yo la mida me va a dar 10 por encima o 10 por debajo, o sea, me puede dar entre 90 y 110 y va a estar correcta, no está dañada. Si me da fuera de ese valor, pues entonces yo la considero como que está mala. Vuelvo aquí con el ejemplo, vamos a resolverlo. Esta es la solución del ejercicio. Primera banda marrón, segunda banda negra, tercera banda roja, o sea que tendría 10 por 10 a la 2, que es 100, sería 1000. Y la última banda es color oro, sería un 5%, ¿verdad?, de variación, aquí tenemos el resultado. Si usted, por ejemplo, está dando la clase de física y está hablando del sistema internacional de medidas, pues va a ver también que esto finalmente de 1000 ohmios se puede cambiar a 1 kilo ohmio, ¿verdad? Pero no lo quise explicar así
para que no fuera a causar una confusión adicional. Tengo una resistencia de 5 bandas, que más allá de lo evidente que cambia, ¿verdad? Que tiene 5 bandas, pues tiene un % de tolerancia menor. Aquellas tenían un por ciento de tolerancia, que en el caso del oro era 5%, en el caso de la plata era 10%, y en el caso de que no tuviera nada, que fuera un extremo, tiene un 20%. Eso es un dato ahí de bono, para que lo tengan. En el caso de las de 5 bandas son resistencias de precisión, ¿verdad? O de una mayor precisión, donde vienen con la última banda color marrón para el 1 o color rojo para el 2. Fíjense que es mejor uno aprenderse el código de colores nada más y vieron que todos los valores pues ya me están llegando. Tiene esta plantilla de solución que lo único que cambia es que como tiene mayor precisión, tiene más dígitos para yo tener una verdad precisión mayor en lo que es mi número, un mayor detalle, más específico. Y en este caso la banda multiplicadora va a ser la cuarta, ¿verdad? No la tercera. Voy a dar este ejemplito, lo voy a solucionar para que lo vean. Tengo 100 y lo multiplico por 10 a la 1. Y tiene un 2% de tolerancia porque la última banda es roja. Miren qué curioso que esta resistencia vale lo mismo que la que trabajamos en el ejercicio de 4 bandas. Sin embargo, tiene una precisión de un % de tolerancia de un 2%. O sea que si usted fuera a comprar las dos, yo le recomiendo que se compre esta, que es mucho mejor. ¿Qué son los transformadores eléctricos? ¿Verdad? Los transformadores eléctricos son máquinas que nos permiten aumentar o disminuir la tensión en un circuito de corriente alterna. Si usted coloca un transformador en un circuito de corriente directa, o sea, usted le conecta una batería, pues no va a transformar absolutamente nada. Vamos a decir que esto que yo le llamo aquí el lado primario, en un transformador que está siendo utilizado para reducir el voltaje, es más alto el voltaje. Vamos a decir que este es en la casa de ustedes y tienen 120 voltios en la entrada. Van a tener el color negro, que aquí se llama vivo en corriente alterna. Ya no es negativo como en corriente directa, se llama vivo. Y van a tener el blanco, que se llama neutral. En otros cursos de electricidad yo detallo cómo un transformador residencial es conectado cuando la parte central de este transformador es llevada a tierra y recibe el nombre de neutral. Pero en este caso, entre estos dos cables o estos dos conductores, terminales, como usted le quiera llamar, vamos a tener 120 voltios. Y en el lado secundario, esto va a tener dos bobinas. Yo les dejé un video fantástico que les va a explicar todo el detalle del funcionamiento de un transformador. Hay diferentes transformadores de diferentes formas, pero todos hacen lo mismo. Les explico porque este es más complicado que el que está en el video. Porque a veces tenemos circuitos, como por ejemplo son las computadoras, que necesitan diferentes voltajes para trabajar en su circuito. Por ejemplo, ahora estamos viendo mucho lo que son los USB. Los puertos USB trabajan a un puerto de 5 voltios. Y entonces las computadoras necesitan 12. También a veces las computadoras necesitan 3, ¿verdad? 3.3 voltios. Y entonces se crea un transformador con un embobinado, con un devanado, es la palabra correcta en español, que ese devanado es en esencia un conductor que se enrolla a través de un núcleo, que el núcleo sería la parte aquí de metal, y entonces no toca
lo que es ese devanado secundario, tiene una separación por una aislación. Pero como esto es corriente alterna, se crea el fenómeno de la inducción, que es que les hablé que se genera un campo magnético cuando los electrones fluyen hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Crea una especie de vibración eléctrica, si la quisieran ver en ese sentido, aunque no es algo que podemos palpar, es algo que sí podemos escuchar y es algo que van a ver en el video. Así que les recomiendo que vean ese video de transformadores para que entiendan cómo esto trabaja. Les di dos ejemplos básicos, aunque van a ver mucho, de lo que es un ejemplo de un transformador. En los equipos electrónicos y electrodomésticos nosotros tenemos este tipo de transformador, que es un transformador pequeño, es un transformador que trabaja unos voltajes más pequeños y unas potencias menores. Y en el caso de que nosotros vemos a nivel de distribución, pues tenemos estos transformadores, aunque ciertamente pues no son todos, ¿verdad? Los que están disponibles. Esto, ¿verdad? No voy a entrar en detalle, pero cuando el voltaje alto viene del tendido eléctrico, pues va a la parte de arriba. Por eso es que tiene un aislador con una separación mayor para evitar arcos eléctricos entre el equipo y que esto explote. Y entonces la salida se conecta en lo que sería en el secundario. Para nosotros, el primario es este y el secundario serían los tornillos o los bornes en la salida. Les recomiendo 4 videos. Estos 4 videos yo se los recomiendo para uso con sus estudiantes. Creo que el primer video es un video sumamente impactante que nos relata la vida de Michael Faraday y también un poco de la vida de Maxwell. Para que tengan una idea de lo que trata el video trata de un niño básicamente pobre que comienza a trabajar en una librería y por medio del autoestudio y lectura de libros y su curiosidad descubre el campo de la electricidad y se enamora de él y comienza por su cuenta a leer y adquirir conocimiento y obtiene la oportunidad de trabajar para un científico muy importante de la época, como lo que era Humphrey Davy. Y entonces él es el que diseña todo lo que es el generador, todo lo que son los motores. Él es el que logra descubrir todo eso, cómo se generan las bobinas, los transformadores. Él es quien primero tiene el diseño y es algo bien interesante. Pero a su misma vez su falta de educación formal lo llevaron a tener unas limitaciones que no le permitieron en la comunidad científica ser reconocido a plenitud. Y ahí es donde apareció Maxwell y completó su trabajo. Creo que es un video que nadie debe dejar de ver. Luego tenemos un video que se titula Genios, es un programa de televisión. En este caso ellos hablan de lo que es Tesla versus Edison. Fue una rivalidad que hubo en el siglo XX entre lo que era Edison, que proponía la construcción de centrales de generación de corriente directa, y Tesla, que aparece con una nueva tecnología de corriente alterna. Y entonces son dos grandes compañías que chocan. Edison tenía el respaldo inicialmente de JP Morgan y Tesla obtiene lo que es el aval, ¿no? O el financiamiento de Westinghouse, de White Westinghouse. Y entonces crean una guerra comercial que van a ver en el video, que raya en lo ridículo. Y entonces básicamente ambas compañías se autodestruyen luchando por la electricidad, y solamente Tesla logra obtener la victoria en esta lucha renunciando a todo el dinero que les correspondía. Y aunque esto no sale en el video, él luego tiene que terminar trabajando en lo que es la construcción
y parcialmente en minería para sustentarse, siendo el inventor de todo lo que es nuestro sistema eléctrico, de lo que es el radio, las antenas de transmisión. Y antes de que por ahí me digan que el que inventó el radio fue Marconi, revisen que la patenta le fue devuelta a Tesla, si no me equivoco, en el año 79, ya que se demostró que Tesla había sido el inventor de todos los componentes del radio y que Marconi se atribuyó la creación. Así que pueden buscarle más a detalle la invención del radio. Marconi no fue quien inventó el radio, fue Nikola Tesla. Hay una explicación de las resistencias, un video y un video del transformador. Estos son videos breves de unos 5 o 10 minutos versus estos que son documentales, pero yo les recomiendo que los vean todos, porque en la clase, en el entendimiento del STEM, en los principios de la robótica, estos son videos que van a tener una explicación trascendental del porqué de las cosas, principalmente el primero. Nadie debe dejar de ver este video. Así que con eso culmino la lección. Esa es la lección de número 1 de la unidad 2. Esa es la tarea. Tienen que ver estos videos, no les voy a dejar ejercicios, ¿verdad? Eliminé los ejercicios de matemáticas y me concentré en esta parte que entiendo que es mucho más importante para ustedes. Así que si tienen dudas de algún tema o necesitan que abarque más, me pueden escribir al correo electrónico y yo con mucho les contesto, o se pueden comunicar con los facilitadores y yo les hago llegar la información. Que pasen buen día.